La historia completa de Estados Unidos. Hablar de la historia de Estados Unidos es hablar de una de las narrativas más influyentes en la historia de la humanidad. En apenas unos siglos, un grupo de colonias dispersas pasó a convertirse en una de las potencias más grandes y determinantes del planeta. Sin embargo, para comprender cómo un país tan joven, en comparación con civilizaciones milenarias, llegó a ejercer un papel tan protagónico en el mundo moderno, es necesario retroceder mucho más allá de la independencia de 1776 y analizar los orígenes profundos que lo hicieron posible. Cuando pensamos en la historia de Estados Unidos, lo primero que suele venir a la mente son sus símbolos más representativos en la Estatua de la Libertad, la Casa Blanca, el águila calva o incluso el famoso sueño americano. Pero la historia real es mucho más compleja, rica y llena de contrastes. Estados Unidos no nació de un día para otro, sino que es el resultado de un proceso largo y conflictivo que combina migraciones, guerras, luchas internas, conquistas, revoluciones sociales, avances tecnológicos y contradicciones que todavía marcan la vida del país. Antes de la llegada de los europeos, mucho antes de que existiera siquiera la idea de América como continente, lo que hoy conocemos como Estados Unidos estaba habitado por una vasta y diversa red de pueblos originarios. Se estima que millones de personas vivían en estas tierras, organizadas en cientos de tribus y naciones, con culturas, religiones y formas de vida muy distintas entre sí. Desde los cazadores, nómadas de las grandes llanuras, hasta los complejos sistemas agrícolas de los pueblos del suroeste, como los Hopi y los Anasazi. El territorio norteamericano ya poseía una historia milenaria que pocas veces se menciona con la profundidad que merece. Estos pueblos serían los primeros en enfrentar las consecuencias de la colonización europea, una etapa que marcaría el inicio de una transformación radical del continente. En el siglo XV, Europa estaba atravesando un periodo de expansión, descubrimiento y ambición. Los viajes de exploradores como Cristóbal Colón en 1492 y la posterior llegada de españoles, franceses, ingleses y holandeses abrieron un nuevo capítulo en la historia mundial. América se convirtió en la tierra de oportunidades, pero también en escenario de enfrentamientos brutales, explotación y colonización. En lo que hoy es Estados Unidos, distintos imperios europeos buscaron establecer sus colonias a los españoles en el suroeste y Florida, los franceses en la región del Mississippi y Canadá, y los ingleses en la costa atlántica. De todas esas presencias, serían las colonias inglesas las que tendrían mayor influencia en la formación del futuro país. La fundación de Jamestown en 1607 marcó el inicio de una presencia permanente de Inglaterra en América del Norte a más tarde. En 1620, la llegada del Mayflower con los peregrinos puritanos a Plymouth y en Massachusetts daría inicio a una tradición cultural y religiosa que tendría un peso enorme en la mentalidad estadounidense. A lo largo del siglo XVII y XVIII, 13 colonias británicas crecieron y prosperaron, desarrollando economías diversas, desde plantaciones de tabaco y algodón en el sur hasta comercio marítimo y manufactura en el norte. Pero con la prosperidad también llegaron las tensiones. La relación entre las colonias y la corona británica fue deteriorándose poco a poco. Inglaterra imponía impuestos y leyes restrictivas para mantener el control económico, mientras que los colonos sentían cada vez más la necesidad de autogobernarse. Esa tensión, sumada al espíritu de libertad heredado de los puritanos y a las ideas de la Ilustración que circulaban en Europa, daría lugar a un conflicto que cambiaría la historia para siempre a la independencia de los Estados Unidos. La Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776 no fue solamente un documento político, fue una declaración filosófica y moral que recogía ideales de libertad, igualdad y derecho a la búsqueda de la felicidad. Aunque en la práctica esos principios no se aplicaban de manera universal, ya que la esclavitud seguía existiendo y las mujeres
o los pueblos indígenas no tenían derechos. Marcaron la base de lo que sería la identidad estadounidense y su papel en el futuro. Tras la Guerra de Independencia contra Gran Bretaña y la posterior creación de la Constitución en 1787, Estados Unidos empezó su camino como una nación soberana. Sin embargo, los desafíos apenas comenzaban. La expansión territorial, los conflictos con los pueblos originarios, las guerras con otras naciones y las divisiones internas entre norte y sur fueron moldeando un país lleno de contrastes. La historia de Estados Unidos es también la historia de grandes contradicciones. Por un lado, es el país de la libertad y la democracia, pionero en ideas de gobierno representativo y derechos individuales. Pero, al mismo tiempo, es una nación que se construyó sobre la base del despojo de tierras indígenas, la esclavitud de millones de africanos y una fuerte desigualdad social. Estas contradicciones han sido parte de su desarrollo desde el principio y todavía hoy forman parte de su debate interno. A medida que avanzamos en este recorrido, veremos cómo Estados Unidos pasó de ser una nación naciente y vulnerable a convertirse en una potencia industrial en el siglo XIX. Un actor decisivo en las dos guerras mundiales del siglo XX y finalmente en la superpotencia global tras el fin de la Guerra Fría. También veremos cómo, al mismo tiempo, ha enfrentado crisis internas, guerras civiles, segregación racial, protestas sociales, crisis económicas y debates políticos que cuestionan constantemente el rumbo de la nación. Entender la historia de Estados Unidos es también entender buena parte de la historia del mundo contemporáneo. Sus decisiones políticas, avances tecnológicos y expresiones culturales han tenido un impacto directo en millones de personas más allá de sus fronteras. Desde la difusión del cine de Hollywood hasta la llegada del hombre a la luna, desde la globalización de su música y sus marcas hasta las guerras en el Medio Oriente, la influencia estadounidense es innegable. Sin embargo, no debemos caer en la visión simplista de ver a Estados Unidos solo como un país de héroes y villanos. Es un lugar donde han convivido el progreso y la desigualdad, la democracia y la discriminación, la innovación y los conflictos. Su historia es una historia humana, con luces y sombras, donde cada etapa deja lecciones sobre lo que significa construir una nación. En este recorrido de 30 minutos por la historia de Estados Unidos, viajaremos desde los tiempos previos a la colonización europea, cuando las tierras estaban habitadas por pueblos nativos, hasta llegar a la actualidad con sus retos políticos, sociales y económicos. Veremos los episodios que marcaron el rumbo del país: la independencia, la guerra civil, la industrialización, las guerras mundiales, la Guerra Fría y los desafíos del siglo XXI. El objetivo no es contar cada detalle, porque la historia de Estados Unidos es demasiado extensa para resumirla por completo en tan poco tiempo, sino ofrecer una visión clara, ordenada y accesible que permita comprender cómo este país se convirtió en lo que es hoy. Así que prepárate, Anne, en los próximos capítulos descubriremos cómo surgió Estados Unidos, qué fuerzas lo moldearon y qué hechos lo convirtieron en una de las naciones más influyentes del planeta. Este es un viaje a través de la historia de un país que, para bien o para mal, ha dejado una huella profunda en el mundo entero. Capítulo 2. A los primeros habitantes y la colonización. Antes de que existiera la idea de Estados Unidos, el territorio que hoy ocupa estaba lleno de vida, diversidad y civilizaciones con miles de años de historia, contrario a la imagen de un continente virgen y sin habitantes que muchas veces se difunde. América del Norte estaba poblada por millones de personas organizadas en cientos de tribus y culturas diferentes. Estos pueblos nativos no solo vivían en armonía con la naturaleza, sino que habían desarrollado complejas estructuras sociales, sistemas de comercio, religiones y formas de gobierno propias. En las grandes llanuras, los pueblos nómadas como los Sioux, Cheyenne y Comanches dependían de la caza del bisonte para sobrevivir. Sus vidas giraban en torno a la movilidad, siguiendo las manadas y aprovechando los recursos estacionales del territorio. Por otro lado, en el noreste, tribus como los iroqueses habían creado
confederaciones políticas avanzadas, capaces de coordinarse entre diferentes pueblos para la defensa, la caza y el comercio. En el suroeste, los Anasazi, Hopi y Navajo habían desarrollado sistemas agrícolas sofisticados, cultivando maíz, frijoles y calabazas en terrenos áridos, construyendo pueblos y estructuras de adobe que aún hoy asombran por su complejidad. Esta diversidad cultural y tecnológica demuestra que América del Norte no era un territorio vacío, sino un continente lleno de civilizaciones que se adaptaban de manera creativa a su entorno. Cada región tenía sus propias tradiciones, idiomas y creencias, y muchas de estas sociedades mantenían complejas redes de comercio que conectaban distintos grupos a lo largo de cientos e incluso miles de kilómetros. Sin embargo, la llegada de los europeos cambiaría radicalmente este escenario, iniciando un proceso de transformaciones profundas y, en muchos casos, trágicas para los pueblos originarios. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América bajo la bandera de España, aunque no pisó lo que hoy es Estados Unidos. A partir de ese momento, exploradores y conquistadores comenzaron a recorrer el continente y la idea de un nuevo mundo abrió las puertas a la colonización europea. Durante el siglo XVI, España se estableció en lo que hoy es Florida y el suroeste, mientras que Francia exploraba el río Mississippi y Canadá. Los británicos, por su parte, centraron sus esfuerzos en la costa atlántica, buscando asentamientos permanentes que pudieran sostenerse económicamente. El primer asentamiento inglés permanente fue Jamestown, fundado en 1607 en Virginia. Este pequeño grupo de colonos enfrentó enormes desafíos, enfermedades, hambre y tensiones con las tribus locales ponían en riesgo su supervivencia. A pesar de esto, Jamestown logró consolidarse, gracias en parte al cultivo de tabaco, que se convirtió en un motor económico fundamental para la colonia. Algunos años después, en 1620, los peregrinos puritanos llegaron a Plymouth y en Massachusetts, buscando un lugar donde practicar su religión libremente. Este evento es emblemático porque marca la creación de una comunidad basada en principios religiosos y un gobierno autónomo, sentando las bases de la tradición del autogobierno en las colonias inglesas. Durante los siguientes siglos, 13 colonias británicas fueron estableciéndose a lo largo de la costa atlántica, cada una con características particulares. El sur, con su clima cálido, se enfocó en la agricultura de plantación, cuchibandú, tabaco, arroz y más tarde, algodón, utilizando mano de obra esclava proveniente de África. El norte, con inviernos más fríos y suelos menos propicios para las grandes plantaciones, desarrolló comercio marítimo, pesca y manufactura artesanal. Entre estos polos surgieron diferencias económicas, sociales y culturales que más tarde serían determinantes en los conflictos internos del país. Además de los ingleses, otras potencias europeas mantenían presencia en el continente. Los franceses controlaban vastas regiones del río Mississippi y del Canadá actual, dedicándose principalmente al comercio de pieles y a alianzas estratégicas con tribus locales. Los españoles tenían presencia en Florida, Texas y el suroeste, estableciendo misiones religiosas y centros administrativos. Incluso los holandeses intentaron asentarse en lo que hoy es Nueva York, llamándolo Nueva Ámsterdam, antes de ser expulsados por los británicos en el siglo XVII. Esta diversidad de colonizadores generó un mosaico cultural y político que influiría en la identidad de la futura nación estadounidense. La colonización no estuvo exenta de conflictos. Desde el principio, los colonos europeos chocaron con los pueblos nativos. Muchos de estos enfrentamientos se debieron a la competencia por la tierra y los recursos, así como a las diferencias culturales y religiosas. La llegada de enfermedades traídas por los europeos, como la viruela y el sarampión, devastó a las poblaciones indígenas, que no tenían inmunidad frente a estos patógenos. Se estima que millones de personas murieron durante los primeros siglos de contacto, una tragedia que transformó radicalmente la demografía del continente. Sin embargo, no todos los contactos fueron conflictivos. En algunos casos, los colonos establecieron relaciones de comercio y alianzas militares con las tribus locales. Por ejemplo, los franceses del río Mississippi dependían del apoyo de tribus indígenas para cazar y comerciar pieles.
Mientras que en Nueva Inglaterra, algunas tribus enseñaron a los peregrinos técnicas de cultivo adaptadas al clima local. Estas interacciones, aunque limitadas y a menudo tensas, demostraban que los pueblos originarios eran actores activos en los procesos históricos de la colonización. Otro aspecto fundamental en la colonización fue la esclavitud africana. A medida que las plantaciones del sur crecían, los colonos ingleses recurrieron a la mano de obra forzada de africanos, traídos en condiciones inhumanas. La esclavitud no solo transformó la economía de las colonias, sino que también dejó profundas huellas sociales y culturales que persistirían durante siglos. La mezcla de pueblos africanos, europeos y nativos daría lugar a una compleja estructura social que marcaría la identidad del país en formación. La vida en las colonias también estaba marcada por la religión y la educación. Los puritanos del norte, por ejemplo, establecieron escuelas y promovieron la lectura de la Biblia como parte de la vida cotidiana. La religión no solo guiaba la moral, sino que también servía como instrumento para organizar comunidades y mantener la cohesión social. En el sur, aunque la vida giraba más en torno a la agricultura y el comercio, también existían instituciones religiosas que influían en la vida de los colonos. Con el tiempo, las colonias comenzaron a desarrollar un sentido de identidad propia. Aunque seguían siendo parte del Imperio Británico, los colonos se percibían a sí mismos como distintos de los ingleses en Europa. La distancia geográfica, las condiciones de vida particulares y la necesidad de autogobernarse en contextos difíciles fomentaron un espíritu de independencia y autonomía. Esta sensación de identidad sería fundamental cuando, varias décadas más tarde, surgiera la idea de separarse de Inglaterra. En resumen, los primeros habitantes de lo que hoy conocemos como Estados Unidos y los primeros colonizadores europeos sentaron las bases de un país que, aunque joven, en comparación con otras naciones, tendría un impacto decisivo en la historia mundial. Las culturas nativas, las colonias inglesas, la influencia francesa y española, la esclavitud africana y las tensiones iniciales entre colonos y autoridades europeas crearon un entramado complejo que daría forma a la sociedad estadounidense. Comprender esta etapa es fundamental para entender por qué Estados Unidos se desarrolló como se desarrolló y por qué ciertos temas como la desigualdad, la diversidad cultural y la expansión territorial han sido recurrentes a lo largo de su historia. Este capítulo nos permite ver que Estados Unidos no surgió de la nada, sino que es el resultado de siglos de interacción entre pueblos distintos, de conflictos y acuerdos, de tragedias y avances. Cada decisión, cada migración, cada conflicto dejó su huella y contribuyó a construir la nación que hoy conocemos. En los próximos capítulos veremos cómo estas colonias crecieron, cómo surgieron las tensiones con Inglaterra y cómo finalmente se abrió paso a la independencia, dando inicio al proyecto estadounidense que cambiaría el curso de la historia mundial. Capítulo 3. Las 13 colonias y el camino a la independencia. Tras establecerse las colonias inglesas en la costa atlántica, la vida en América del Norte comenzó a desarrollarse de manera relativamente autónoma, aunque siempre bajo la supervisión de la corona británica. Estas 13 colonias, Massachusetts Nueva, Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, crecieron con economías y culturas distintas, pero compartían una herencia común en la influencia inglesa y el deseo cada vez más intenso de tener un mayor control sobre su propio destino. En el siglo XVIII, las colonias experimentaban un desarrollo económico considerable. El norte se enfocaba en la manufactura, la pesca, el comercio marítimo y el desarrollo de ciudades portuarias como Boston y Filadelfia, que se convirtieron en centros de intercambio económico e intelectual. Allí surgieron ideas que cuestionaban la autoridad de la corona y promovían la libertad individual, inspiradas en filósofos de la Ilustración como John Locke y Montesquieu. Por otro lado, el sur se mantenía ligado a la agricultura de plantación, basada en cultivos
de tabaco, arroz y algodón, sostenida por la mano de obra esclava africana. Esta diferencia económica y social entre norte y sur sentaría las bases de tensiones internas que se manifestarían décadas después. A medida que las colonias prosperaban, la relación con Inglaterra comenzó a deteriorarse. La corona buscaba mantener su control económico mediante leyes y impuestos que los colonos consideraban injustos. La ley del azúcar de 1764, que gravaba productos importados, y la ley del timbre de 1765, que imponía impuestos sobre documentos, periódicos y cartas, generaron un fuerte rechazo. Los colonos sostenían que estas medidas eran un abuso, porque no tenían representación en el Parlamento británico. De esta idea surgió el famoso lema No taxation without representation. Es decir, sin representación, no hay impuestos. La tensión aumentó con eventos que marcaron la memoria colectiva de las colonias. En 1770, la masacre de Boston encendió los ánimos cuando soldados británicos dispararon contra una multitud de civiles, matando a 5 personas. 3 años después, en 1773, ocurrió el famoso Boston Tea Party, un acto de protesta en el que los colonos arrojaron cargamentos de té al puerto en rechazo a los impuestos sobre esta bebida. Estos episodios no solo reflejaban el descontento con la autoridad británica, sino que también mostraban la capacidad de las colonias de unirse frente a lo que percibían como injusticias. La resistencia de las colonias no se limitaba a protestas simbólicas. En 1774 se celebró el primer Congreso Continental, reuniendo representantes de las 13 colonias para coordinar acciones en contra de Inglaterra. Este Congreso adoptó medidas como boicots comerciales, buscando presionar económicamente a la corona, pero el conflicto abierto era inevitable. En abril de 1775 comenzaron los enfrentamientos armados en Lexington y Concord, marcando el inicio de la Guerra de Independencia. Aunque al principio las colonias estaban desorganizadas y carecían de un ejército profesional, su determinación y conocimiento del terreno jugaron a su favor. La guerra fue larga y complicada. Los colonos, dirigidos por líderes como George Washington, enfrentaron a un ejército británico profesional y experimentado. Sin embargo, su estrategia basada en movimientos rápidos, guerrilla y apoyo local resultó efectiva en varias ocasiones. La guerra no solo fue un enfrentamiento militar, sino también un conflicto de ideas en libertad versus autoridad, autonomía versus control central, derechos individuales versus imposiciones externas. La Guerra de Independencia demostró que las colonias estaban dispuestas a luchar por su derecho a decidir su propio destino. Un momento decisivo en la guerra fue la entrada de Francia en apoyo de las colonias en 1778, motivada tanto por rivalidades con Inglaterra como por la afinidad con los ideales revolucionarios. Francia proporcionó recursos, armas y tropas que resultaron fundamentales para la victoria colonial. Más tarde, España y los Países Bajos también contribuyeron indirectamente, debilitando la capacidad británica de mantener sus colonias bajo control. Esta colaboración internacional no solo aumentó las posibilidades de éxito de las colonias, sino que también demostró que el conflicto tenía implicaciones globales. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Este documento no solo proclamaba la independencia de las 13 colonias, sino que también articulaba principios filosóficos de libertad, igualdad y derechos inalienables, influidos por la Ilustración europea. La declaración afirmaba que todos los hombres nacen con derechos fundamentales que ningún gobierno puede quitar, y que la autoridad legítima depende del consentimiento de los gobernados. Aunque en la práctica estos derechos no se aplicaban a todos, esclavos, mujeres y pueblos indígenas quedaban excluidos. Representó un avance conceptual de enorme trascendencia histórica. La guerra continuó hasta 1783, enfrentando dificultades económicas y militares. Las colonias carecían de recursos suficientes, su población estaba dividida y la amenaza británica era constante. Sin embargo, la perseverancia,
El liderazgo de figuras clave y la ayuda internacional llevaron a un desenlace favorable. La firma del Tratado de París en 1783 reconoció formalmente la independencia de Estados Unidos, estableciendo nuevas fronteras y consolidando el nacimiento de la nación. La independencia no fue el final de los desafíos. Las 13 colonias se enfrentaban ahora a la tarea de unificarse bajo un gobierno común, definir leyes y estructuras políticas y superar diferencias regionales, culturales y económicas. La experiencia de la guerra había demostrado que, aunque juntas eran fuertes frente a un enemigo común, también existían tensiones internas que podían amenazar la estabilidad de la nueva nación. Esta etapa preparatoria sería crucial para la creación de la Constitución de 1787, que sentaría las bases legales y políticas del país. El camino hacia la independencia fue, por tanto, un proceso complejo que combinó factores económicos, políticos, sociales y filosóficos. No fue solo la lucha de colonos contra soldados británicos, sino también la confrontación de ideas, la noción de derechos universales frente a la autoridad imperial, la aspiración a la libertad frente a las estructuras tradicionales y la capacidad de organizarse de manera autónoma frente al poder central. La independencia de Estados Unidos se convirtió así en un ejemplo de cómo la combinación de resistencia, organización y pensamiento crítico puede transformar la historia de una nación. Es importante resaltar que la independencia tuvo consecuencias tanto internas como externas. Internamente, permitió la creación de un sistema de gobierno propio, aunque inicialmente imperfecto, que buscaba equilibrar el poder entre los estados y el gobierno central. Externamente, Estados Unidos pasó a formar parte del concierto internacional como un actor independiente, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con otras naciones. Este nuevo estatus internacional marcaría el inicio de una política exterior activa que acompañaría al país durante los siglos siguientes. La historia de las 13 colonias y su camino hacia la independencia nos enseña varias lecciones fundamentales. Primero, que la libertad y la autodeterminación son ideales por los cuales muchas personas están dispuestas a luchar, incluso frente a grandes riesgos. Segundo, que la diversidad interna, económica, cultural y social puede ser una fuente de fortaleza, pero también un desafío que requiere negociación y compromiso. Y tercero, que los procesos históricos rara vez son lineales. La independencia no fue un evento único, sino el resultado de décadas de tensiones, protestas, guerras y debates filosóficos. En este capítulo hemos visto cómo las 13 colonias pasaron de ser pequeños asentamientos dependientes de Inglaterra a comunidades unidas por un objetivo común, a la libertad. Hemos explorado los factores que llevaron a la guerra, los conflictos internos y externos que enfrentaron los colonos, y la importancia de documentos como la Declaración de Independencia para consolidar los principios sobre los cuales se construiría la nueva nación. Esta etapa de la historia estadounidense sienta las bases para comprender los desafíos posteriores a la formación del gobierno, la expansión territorial, los conflictos sociales y la consolidación de Estados Unidos como una nación con identidad propia. Capítulo 4. A nacimiento de una nación. Tras conseguir la independencia de Gran Bretaña, las 13 colonias estadounidenses enfrentaron un nuevo desafío al construir una nación desde cero. La guerra de independencia había demostrado que la unidad podía lograr la libertad, pero la creación de un gobierno sólido y funcional requería equilibrio, visión y compromiso. Este periodo, que a menudo se conoce como la era del nacimiento de Estados Unidos, fue decisivo para definir los principios, estructuras y límites de la joven nación. Uno de los primeros pasos fue establecer un sistema de gobierno que permitiera a los estados conservar cierta autonomía, pero al mismo tiempo garantizara una coordinación efectiva a nivel nacional. Inicialmente se adoptaron
Los artículos de la Confederación, que funcionaron entre 1781 y 1787, bajo estos artículos, cada estado conservaba gran parte de su soberanía y el gobierno central tenía poderes limitados, especialmente en áreas críticas como recaudación de impuestos o defensa. Esta estructura resultó insuficiente, ya que dificultaba la resolución de conflictos internos, la organización de la economía y la defensa frente a amenazas externas. Las debilidades de los artículos de la Confederación pronto se hicieron evidentes. La joven nación enfrentaba problemas financieros, conflictos territoriales entre estados y dificultades para establecer un comercio estable tanto interno como internacional. Además, la falta de un poder central fuerte generaba incertidumbre en la diplomacia. Otras naciones dudaban en negociar con un país donde el gobierno central tenía autoridad limitada. Ante esta situación, líderes visionarios comprendieron que era necesario un cambio profundo y organizaron la Convención Constitucional en 1787 en Filadelfia. La Convención Constitucional reunió a representantes de los 13 estados con un objetivo claro: redactar una constitución que equilibrara la autoridad del gobierno central con los derechos de los estados. Esta reunión no fue sencilla. Las discusiones fueron intensas y en ocasiones conflictivas, ya que los delegados tenían opiniones diferentes sobre la extensión del poder federal, la representación de los estados grandes y pequeños, y la protección de los derechos individuales. La creatividad y la capacidad de negociación fueron esenciales para llegar a acuerdos que permitieran avanzar sin fracturar la Unión. Uno de los acuerdos más importantes fue el Compromiso de Connecticut, que estableció un sistema bicameral una cámara baja basada en la población de cada estado y una cámara alta con igual representación para todos los estados. Esto equilibraba los intereses de estados grandes y pequeños, garantizando que ningún grupo tuviera un dominio absoluto sobre el proceso legislativo. Además, se definieron mecanismos para la separación de poderes, creando el ejecutivo, el legislativo y el judicial, con funciones claramente delimitadas y sistemas de control y equilibrio entre ellos. Este diseño buscaba evitar la concentración de poder y proteger las libertades de los ciudadanos, inspirándose en las ideas de Montesquieu y otros pensadores de la Ilustración. El resultado de esta convención fue la Constitución de los Estados Unidos, adoptada en 1787 y ratificada oficialmente en 1788. La Constitución no solo establecía la estructura del gobierno, sino que también definía los principios fundamentales sobre los cuales debía operar la nación: soberanía popular, separación de poderes, derechos individuales y limitaciones claras al poder del Estado. Para garantizar la protección de estos derechos, se añadieron posteriormente las 10 enmiendas, conocidas como la Carta de Derechos, que incluían libertades fundamentales como la libertad de expresión, religión y prensa, así como protecciones legales contra abusos del gobierno. Con la Constitución en vigor, fue elegido el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Su liderazgo resultó crucial para consolidar la autoridad del gobierno federal y establecer precedentes que serían seguidos por futuros líderes. Washington entendió la importancia de la unidad nacional, promovió políticas que fortalecieron la economía y evitó conflictos innecesarios con potencias extranjeras, sentando las bases de una presidencia fuerte pero equilibrada. Su ejemplo de liderazgo y renuncia al poder después de 2 mandatos ayudó a consolidar la confianza en las instituciones recién creadas. Durante este periodo también se enfrentaron desafíos significativos en la expansión territorial y la integración de nuevos estados. Estados Unidos tenía vastas tierras al oeste que necesitaban ser organizadas y administradas. La Ley de Tierras de 1785 y la Ordenanza del Noroeste de 1787 establecieron procedimientos para la venta y el asentamiento de estas tierras, definiendo cómo se formarían nuevos estados y cómo se garantizarían derechos y libertades para los colonos. Estas medidas fueron fundamentales para asegurar que la expansión territorial se realizara de manera ordenada y que las nuevas regiones contribuyeran
al desarrollo del país. La economía del país también estaba en proceso de transformación. Tras la independencia, Estados Unidos buscaba establecer un sistema económico sólido, capaz de sostener la joven nación. Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, implementó políticas que fortalecieron el crédito nacional, establecieron un banco central y promovieron la industrialización inicial. Estas medidas ayudaron a estabilizar la economía, atraer inversiones y sentar las bases para un crecimiento sostenido en las décadas siguientes. El nacimiento de una nación no estuvo exento de conflictos internos, diferencias regionales, tensiones económicas y debates sobre la esclavitud y los derechos de los ciudadanos generaron fricciones que acompañarían a Estados Unidos durante mucho tiempo. Los estados del sur, dependientes de la agricultura y la esclavitud, tenían intereses distintos a los estados del norte, que promovían la industria y el comercio. Esta tensión entre regiones fue una constante que se resolvería solo parcialmente en esta etapa, dejando un legado de debates y conflictos que marcarían la historia futura del país. Un elemento esencial del nacimiento de Estados Unidos fue la construcción de una identidad nacional más allá de la independencia y la Constitución. Era necesario que los ciudadanos se percibieran como miembros de un mismo proyecto, compartiendo valores, símbolos y objetivos. La creación de instituciones, la celebración de festividades como el 4 de julio y la difusión de una narrativa común sobre la lucha por la libertad ayudaron a consolidar esa identidad. Sin embargo, esta construcción de identidad también implicó excluir a ciertos grupos, como los pueblos indígenas y los esclavos africanos, lo que generó desigualdades que persistirían durante siglos. En esta etapa también surgieron debates fundamentales sobre el papel del gobierno y la participación ciudadana. Algunos defendían un gobierno federal fuerte que pudiera regular la economía y la defensa nacional, mientras que otros temían la concentración de poder y abogaban por un mayor control de los estados y la autonomía local. Estas discusiones reflejan la complejidad de crear una nación a partir de diversas regiones con intereses distintos y muestran cómo el equilibrio entre autoridad y libertad fue un tema central desde los inicios. El nacimiento de Estados Unidos, por lo tanto, no fue un evento aislado, sino un proceso complejo que combinó independencia política, desarrollo institucional, consolidación económica y construcción de identidad. Cada decisión, desde la adopción de la Constitución hasta la elección de Washington, contribuyó a establecer un modelo de gobierno que todavía hoy sirve como referencia a nivel mundial. Esta etapa inicial sentó las bases para la expansión territorial, la industrialización y la evolución política que caracterizarían al país en los siglos XIX y XX. En resumen, el período que abarca el nacimiento de la nación estadounidense fue decisivo para definir quiénes serían sus líderes, cómo se organizaría el gobierno, cuáles serían los derechos de los ciudadanos y cómo se integraría el territorio en crecimiento. La independencia había garantizado la libertad frente a Inglaterra, pero consolidar esa libertad requirió creatividad, compromiso y visión estratégica. La Constitución, la Carta de Derechos y la presidencia de George Washington representan los pilares sobre los cuales se construyó la joven república, estableciendo un equilibrio entre autonomía y unidad que sería crucial para enfrentar los desafíos futuros. Este capítulo nos enseña que crear una nación no es solo ganar una guerra. Implica diseñar instituciones, establecer leyes, organizar la economía y construir una identidad compartida. Estados Unidos logró consolidarse como nación gracias a la combinación de liderazgo, compromiso colectivo y principios claros sobre derechos y gobierno. Sin esta etapa de organización y consolidación, la joven república difícilmente podría haber enfrentado los desafíos que surgirían en los años siguientes, desde la expansión territorial hasta los conflictos internos que definirían su historia. Capítulo 5 en expansión y conflictos
internos. Tras consolidarse como una nación independiente y establecer un gobierno funcional con la Constitución de 1787, Estados Unidos se encontraba en una etapa crítica. Debía definir su identidad, expandir sus fronteras y enfrentar los conflictos internos que surgían de sus diferencias económicas, sociales y políticas. Este periodo, que abarca principalmente finales del siglo XVIII y gran parte del XIX, fue decisivo para el desarrollo del país, pues combinó crecimiento territorial con tensiones que marcarían su historia durante décadas. Uno de los objetivos principales de la joven nación era expandirse hacia el oeste. Desde los primeros años tras la independencia, el gobierno buscó explorar y ocupar las vastas tierras situadas más allá de los montes Apalaches. Regiones habitadas por pueblos indígenas con culturas propias y sistemas de organización complejos. La idea de expansión estaba estrechamente ligada al concepto de destino manifiesto, una creencia que surgiría más tarde, pero que ya tenía raíces en la percepción de que Estados Unidos estaba destinado a ocupar y civilizar el continente. La Ordenanza del Noroeste de 1787 estableció las bases legales para la ocupación de estas tierras, organizando territorios que más tarde se convertirían en estados como Ohio, Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin. Esta normativa no solo regulaba la venta de tierras, sino que también estipulaba principios fundamentales como la prohibición de la esclavitud en esos territorios y la creación de sistemas de gobierno locales. Sin embargo, la expansión territorial no estaba exenta de conflictos a los colonos, y el gobierno estadounidense debieron enfrentarse a la resistencia de tribus nativas que defendían sus tierras, así como a disputas con potencias extranjeras como España y Gran Bretaña, que aún mantenían intereses en el continente. Durante este periodo, la nación también comenzó a definir sus fronteras a través de tratados y compras estratégicas. Un ejemplo crucial fue la compra de Luisiana en 1803, mediante la cual Estados Unidos adquirió un territorio enorme de Francia, duplicando prácticamente su tamaño. Esta adquisición no solo abrió nuevas oportunidades de asentamiento, sino que también planteó desafíos logísticos, administrativos y políticos, en cómo organizar un territorio tan vasto. Cómo garantizar la seguridad de los colonos y cómo integrar estas tierras en la estructura de la nación. La expansión hacia el oeste también tuvo profundas implicaciones sociales y económicas. Por un lado, fomentó la migración de familias en busca de tierras y oportunidades, fortaleciendo el concepto de democracia agraria y el ideal del hombre independiente, propietario de su tierra. Por otro lado, exacerbó tensiones internas, especialmente relacionadas con la esclavitud. Los estados del sur, cuya economía dependía de la mano de obra esclava, buscaban expandir el sistema hacia nuevos territorios, mientras que los estados del norte, cada vez más industrializados y con una población contraria a la esclavitud, se oponían. Estas tensiones territoriales y sociales serían uno de los factores que más adelante llevarían a la guerra civil. Además de las tensiones entre norte y sur, Estados Unidos enfrentó conflictos internos derivados de diferencias económicas y políticas. La creación de un gobierno federal fuerte bajo la Constitución generó debates sobre la extensión del poder central. Por un lado, los federalistas, liderados por figuras como Alexander Hamilton, defendían un gobierno con autoridad suficiente para regular la economía, crear un banco central y mantener la seguridad nacional. Por otro lado, los republicanos democráticos, liderados por Thomas Jefferson, defendían un gobierno limitado, con mayor autonomía para los estados y menos intervención en la vida económica y social de los ciudadanos. Estos debates reflejaban un país en construcción, donde el equilibrio entre libertad individual y autoridad central era un tema constante. Otro conflicto interno importante estuvo relacionado con la identidad nacional y la cultura política. Estados Unidos era un país compuesto por distintos grupos étnicos y religiosos, cada uno con sus tradiciones y formas de vida. La integración de estos grupos en un proyecto común requería negociaciones y compromisos que no siempre eran fáciles de alcanzar. Por ejemplo, inmigrantes europeos
llegaban a las ciudades del norte, buscando oportunidades, mientras que comunidades agrícolas y esclavistas dominaban el sur, generando un mosaico cultural y económico complejo. La construcción de una identidad nacional unificada fue un proceso gradual que implicó tanto la creación de símbolos comunes como la consolidación de instituciones educativas, militares y políticas. Durante el siglo XIX, los conflictos internos también incluyeron guerras con los pueblos indígenas. A medida que los colonos avanzaban hacia el oeste, se produjeron enfrentamientos con tribus que buscaban defender sus tierras y modos de vida. Estas guerras fueron intensas y prolongadas, y en muchos casos resultaron en la expulsión o desplazamiento forzado de las poblaciones nativas. La política del gobierno hacia los pueblos indígenas osciló entre acuerdos temporales, tratados incumplidos y campañas militares, dejando un legado de injusticias que todavía resuena en la sociedad estadounidense actual. Al mismo tiempo, la economía de Estados Unidos estaba cambiando rápidamente. La industrialización comenzó en el norte, especialmente en Nueva Inglaterra y los estados del Atlántico Medio, impulsando la creación de fábricas, ferrocarriles y sistemas de transporte que conectaban ciudades y regiones. Este proceso no solo transformó la vida laboral y urbana, sino que también generó tensiones sociales entre trabajadores, organizaban protestas por mejores condiciones laborales, mientras que la creciente desigualdad económica entre norte y sur amplificaba las diferencias regionales. La industrialización fue, por tanto, un motor de crecimiento, pero también una fuente de conflictos internos que requeriría soluciones políticas en los años siguientes. Uno de los eventos más significativos en la consolidación de la nación durante este periodo fue la Guerra de 1812 contra Gran Bretaña. Aunque las causas de esta guerra fueron múltiples, incluyendo restricciones comerciales, la impresión forzada de marineros estadounidenses y disputas territoriales, el conflicto tuvo efectos importantes en la identidad nacional. La guerra reforzó el sentido de unidad, promovió la autonomía económica y permitió a Estados Unidos afirmar su soberanía frente a las potencias extranjeras. A pesar de las dificultades militares y económicas, la victoria, aunque parcial, fortaleció la confianza de la población en su nación y en sus instituciones. La expansión territorial y los conflictos internos continuaron durante todo el siglo XIX, marcando la política, la economía y la sociedad del país. La anexión de Texas, la guerra con México y la adquisición de territorios en el oeste ampliaron las fronteras estadounidenses, pero también profundizaron las divisiones sobre la esclavitud y el papel del gobierno federal. Cada nueva región incorporada al país representaba oportunidades económicas, pero también desafíos políticos, ya que era necesario decidir si estas tierras serían libres o esclavistas. Esta tensión sería una constante hasta la Guerra Civil de 1861. En este periodo también surgieron movimientos sociales y políticos que buscaban abordar las desigualdades y ampliar los derechos ciudadanos. El movimiento abolicionista en el norte luchaba contra la esclavitud y promovía la igualdad de derechos para los afroamericanos, mientras que otros grupos defendían derechos para mujeres y trabajadores. Estos movimientos reflejaban la complejidad de una nación en crecimiento, donde la expansión geográfica y económica debía acompañarse de cambios sociales y políticos que garantizasen la justicia y la cohesión. En resumen, la expansión y los conflictos internos de Estados Unidos durante este periodo fueron fundamentales para definir la nación. La combinación de crecimiento territorial, desarrollo económico, tensiones regionales y debates políticos consolidó un país en constante transformación. Las decisiones tomadas durante esta época sentaron las bases para la organización territorial, la economía industrial y la lucha por los derechos civiles que marcarían la historia estadounidense en el siglo XIX y XX. Este capítulo nos muestra que el nacimiento de una nación no termina
con la independencia. La verdadera consolidación implica organizar territorios, resolver conflictos internos, integrar culturas diversas y construir instituciones sólidas. La historia de Estados Unidos durante su expansión y conflictos internos es, por tanto, un testimonio de cómo una nación joven enfrenta desafíos complejos mientras busca definir su identidad, fortalecer su gobierno y mantener la cohesión social frente a diferencias profundas. Capítulo 6. A la Guerra Civil y la Reconstrucción. Durante la primera mitad del siglo XIX, Estados Unidos continuó expandiéndose y transformándose económicamente. Sin embargo, mientras el norte avanzaba hacia la industrialización, el sur mantenía una economía profundamente ligada a la agricultura de plantación y, sobre todo, a la esclavitud. Esta divergencia económica, social y cultural generó tensiones crecientes que eventualmente culminarían en un conflicto interno devastador, a la Guerra Civil, que marcaría uno de los capítulos más cruciales de la historia estadounidense. El tema central que dividía al país era la esclavitud. En los estados del sur, los cultivos de algodón, tabaco y arroz dependían en gran medida de la mano de obra esclava africana. La esclavitud no solo sostenía la economía, sino que también formaba parte de la identidad social y política de la región. En contraste, los estados del norte, con una economía más industrial y urbana, habían abolido gradualmente la esclavitud y promovían la idea de sociedades libres y autónomas. Estas diferencias generaban un choque constante en el Congreso y en la opinión pública, especialmente a medida que nuevos territorios buscaban unirse a la Unión. ¿Serían libres o esclavistas? Los intentos de resolver estas tensiones mediante compromisos políticos demostraron ser insuficientes. El compromiso de Missouri de 1820, que buscaba equilibrar la cantidad de estados libres y esclavistas, y el compromiso de 1850, que incluía leyes estrictas de esclavitud y fugas, solo retrasaron el conflicto sin solucionarlo. La aprobación de la ley de esclavos fugitivos, que obligaba a los estados libres a devolver a los esclavos escapados, provocó un descontento profundo en el norte y aumentó la polarización entre las regiones. La elección de Abraham Lincoln como presidente en 1860 fue el detonante final. Lincoln, miembro del Partido Republicano, se oponía a la expansión de la esclavitud hacia los nuevos territorios, lo que alarmó a los estados del sur. En respuesta, 11 estados decidieron separarse de la Unión y formar los Estados Confederados de América, con su propio gobierno y ejército. La secesión marcó el inicio de la Guerra Civil en abril de 1861. Cuando las tropas confederadas atacaron Fort Sumter en Carolina del Sur, la guerra fue larga y sangrienta. Durante 4 años, Estados Unidos se vio dividido en 2 bandos enfrentados. El norte, conocido como la Unión, y el sur, la Confederación. La guerra no solo fue militar, sino también económica y social. La industria del norte, con fábricas, ferrocarriles y sistemas de transporte avanzados, proporcionaba ventaja logística y recursos estratégicos. El sur, en cambio, dependía de la producción agrícola y la exportación de algodón, lo que limitaba su capacidad de sostener un conflicto prolongado. Uno de los líderes más significativos durante esta guerra fue Ulysses S. Grant, comandante de los ejércitos de la Unión, cuya estrategia combinaba ofensivas directas con control de recursos estratégicos. Del lado confederado, Robert E. Lee destacó por su liderazgo militar y su capacidad táctica, aunque finalmente la falta de recursos y la presión constante del norte limitaron las posibilidades de victoria de la Confederación. El conflicto tuvo consecuencias devastadoras. Se estima que murieron entre 600,000 y 700,000 personas, convirtiéndola en la guerra más sangrienta de la historia estadounidense. Las ciudades y territorios del sur sufrieron destrucción masiva y la economía sureña quedó prácticamente arruinada. Sin embargo, la guerra también resultó en cambios fundamentales que transformaron la nación para siempre. Uno de los eventos más importantes durante la Guerra Civil fue la emisión de la Proclamación de Emancipación por Abraham Lincoln en 1863. Este decreto
liberó a todos los esclavos en los estados en rebelión, redefiniendo el propósito del conflicto de una guerra para preservar la unión. Se convirtió también en una lucha por la libertad y la igualdad. Aunque la proclamación no liberó inmediatamente a todos los esclavos, sentó un precedente legal y moral que culminaría con la 13 enmienda en 1865, que abolió formalmente la esclavitud en todo Estados Unidos. La victoria de la Unión en 1865 puso fin a la Confederación, pero no resolvió automáticamente los problemas internos. La Reconstrucción, el periodo que siguió a la Guerra Civil, fue un intento de reconstruir el sur, integrar a los afroamericanos liberados en la sociedad y redefinir el papel del gobierno federal en la protección de los derechos civiles. Durante la Reconstrucción, se aprobaron las enmiendas 14 y 15, que garantizaban la ciudadanía plena y el derecho al voto para los hombres afroamericanos, buscando construir una sociedad más justa y equitativa. Sin embargo, la Reconstrucción enfrentó enormes obstáculos. La resistencia del sur fue intensa. Surgieron grupos como el Ku Klux Klan, que utilizaron la violencia y la intimidación para limitar los derechos de los afroamericanos. Además, las diferencias económicas y sociales persistieron. La región sureña permaneció dependiente de la agricultura. Y muchos exesclavos continuaron viviendo en condiciones de pobreza extrema, enfrentando discriminación sistemática. La tensión entre ideales de igualdad y la realidad social marcó la política estadounidense durante décadas. A pesar de estos desafíos, la Guerra Civil y la Reconstrucción consolidaron varios aspectos fundamentales de la nación. Primero, reafirmaron la unidad de Estados Unidos, demostrando que la secesión no podía prevalecer y que el gobierno federal tenía autoridad sobre todo el territorio nacional. Segundo, transformaron la sociedad estadounidense al abolir la esclavitud y establecer bases legales para la igualdad civil, aunque su implementación completa llevaría mucho más tiempo. Y tercero, sentaron precedentes sobre el papel del gobierno federal en proteger los derechos de los ciudadanos. Un principio que sería clave en luchas futuras por la justicia y la igualdad. Durante la Reconstrucción, también se inició un proceso de reconstrucción económica y territorial. El sur necesitaba reconstruir sus ciudades, infraestructura y sistema productivo después de años de guerra. Se promovieron programas de desarrollo, inversión en ferrocarriles y modernización de la agricultura. Además, se fomentó la educación pública, incluyendo escuelas para afroamericanos liberados, un cambio radical respecto al pasado. Sin embargo, la resistencia local, la corrupción política y los recursos limitados dificultaron que estos cambios se consolidaran plenamente. La Guerra Civil y la Reconstrucción nos enseñan varias lecciones clave sobre la historia estadounidense. Primero, que los conflictos internos pueden ser devastadores, pero también pueden generar cambios profundos cuando están acompañados de visión y liderazgo. Segundo, que la abolición de la esclavitud y la protección de los derechos civiles son procesos largos que requieren no solo leyes, sino también su implementación efectiva en la sociedad. Y tercero, que la unidad nacional y la integridad del Estado son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo de una nación. En resumen, este capítulo refleja un momento crítico en la historia de Estados Unidos en la confrontación de profundas divisiones internas, la lucha por la libertad y la igualdad y el desafío de reconstruir una nación devastada por la guerra. La Guerra Civil y la Reconstrucción transformaron no solo la política y la economía, sino también la identidad del país, sentando bases legales y sociales que continuarían moldeando Estados Unidos durante el siglo XX y hasta la actualidad. Capítulo 7. Industrialización y expansión hacia el oeste tras la Guerra Civil y el período de reconstrucción. Estados Unidos entró en una fase de transformación profunda. La nación, que hasta entonces había sido principalmente agrícola, comenzó a industrializarse rápidamente, mientras continuaba su expansión
hacia el oeste, incorporando nuevos territorios y consolidando su presencia continental. Este periodo, que abarca principalmente la segunda mitad del siglo XIX, fue crucial para definir la economía, la sociedad y la identidad estadounidense. La industrialización transformó la manera en que los estadounidenses vivían y trabajaban. Ciudades del norte y del medio oeste, como Nueva York, Filadelfia, Chicago y Pittsburgh, se convirtieron en centros industriales, con fábricas que producían bienes textiles, acero, maquinaria y alimentos procesados. La aparición de nuevas tecnologías, como la máquina de vapor, el telar mecánico y los primeros ferrocarriles de larga distancia, permitió aumentar la producción y conectar regiones enteras del país. Esta revolución tecnológica no solo cambió la economía, sino también la vida cotidiana, ya que miles de personas migraron del campo a las ciudades en busca de empleo. El crecimiento industrial impulsó la urbanización. Ciudades que antes eran pequeños centros comerciales crecieron rápidamente, y la demanda de vivienda, transporte y servicios públicos aumentó exponencialmente. Esta urbanización acelerada generó tanto oportunidades como problemas. Surgieron barrios industriales densamente poblados, condiciones laborales difíciles y un aumento de enfermedades y contaminación. Sin embargo, también permitió el desarrollo de nuevas instituciones educativas, culturales y financieras que consolidaron el poder económico del país. Uno de los motores más importantes de la industrialización fue la red ferroviaria. La construcción de ferrocarriles, especialmente el ferrocarril transcontinental, completado en 1869, conectó la costa este con la costa oeste, facilitando el transporte de mercancías, personas y recursos naturales a gran escala. Este desarrollo permitió explotar recursos como minerales, madera y tierras agrícolas de manera eficiente, además de estimular la migración hacia el oeste, integrando regiones previamente aisladas en la economía nacional. La industrialización también fomentó la inmigración masiva. Millones de personas llegaron a Estados Unidos desde Europa, especialmente de países como Alemania, Irlanda, Italia y Escandinavia. Estos inmigrantes proporcionaron la mano de obra necesaria para fábricas, ferrocarriles y minas, pero también enfrentaron discriminación, bajos salarios y condiciones de trabajo peligrosas. A pesar de estos desafíos, la inmigración contribuyó a la diversidad cultural de Estados Unidos y enriqueció su desarrollo económico y social. Mientras la industrialización transformaba el norte y el medio oeste, la expansión hacia el oeste continuaba con gran fuerza. El gobierno promovió políticas que facilitaban el asentamiento de nuevos territorios, como la Ley de Homestead de 1862, que ofrecía tierras gratuitas a colonos dispuestos a cultivarlas. Esta ley incentivó la migración masiva hacia las praderas y el oeste, impulsando la agricultura y el establecimiento de nuevas comunidades. Sin embargo, esta expansión no estuvo exenta de conflictos. Los pueblos indígenas que habitaban estas tierras fueron desplazados, a menudo mediante violencia, tratados incumplidos y campañas militares que resultaron en la pérdida de sus territorios y modos de vida tradicionales. La expansión hacia el oeste también estuvo marcada por la búsqueda de recursos naturales. Se descubrieron grandes depósitos de oro, plata y minerales estratégicos en regiones como California, Nevada y Colorado, provocando la famosa fiebre del oro y la migración masiva de prospectores. La explotación de estos recursos aceleró el desarrollo económico, pero también generó conflictos con las comunidades indígenas, daños ambientales y la consolidación de prácticas laborales extremadamente duras en minas y fábricas. En este periodo, Estados Unidos también comenzó a afirmar su soberanía sobre territorios adquiridos tras tratados, compras y guerras. La anexión de Alaska en 1867, la compra de territorios en el oeste y la consolidación de estados como Colorado, Dakota, Montana y Wyoming ampliaron significativamente las fronteras del país. Cada nueva incorporación territorial implicaba decisiones sobre la organización política, la economía y la integración cultural de las poblaciones locales, consolidando la presencia estadounidense en todo el continente. La industrialización y la expansión hacia el oeste también profundizaron las diferencias
regionales, mientras el norte se industrializaba y desarrollaba una economía basada en la manufactura y el comercio. El sur permanecía agrícola y aún lidiaba con las secuelas de la guerra civil. Esta desigualdad económica y social generó tensiones políticas, especialmente sobre temas como impuestos, transporte, comercio y derechos laborales. La necesidad de equilibrar intereses regionales se convirtió en un desafío constante para los líderes políticos y económicos del país. Otro aspecto clave de este periodo fue el desarrollo de una cultura nacional. La industrialización y la expansión territorial fomentaron la aparición de medios de comunicación masivos, periódicos y literatura que difundían ideas, noticias y valores compartidos. La educación pública comenzó a expandirse y se promovieron símbolos nacionales, como el himno, monumentos y celebraciones cívicas que ayudaron a consolidar una identidad estadounidense unificada, a pesar de la diversidad cultural y regional. La tecnología desempeñó un papel central en la transformación del país. La invención del telégrafo, del teléfono, de la electricidad y de maquinaria industrial avanzó a un ritmo acelerado, mejorando la comunicación, la productividad y la calidad de vida. Estas innovaciones también crearon nuevas oportunidades económicas, pero requerían de un marco legal y regulatorio capaz de proteger derechos de propiedad, contratos y comercio, lo que impulsó el desarrollo de instituciones modernas. Durante esta etapa, el país también enfrentó problemas sociales derivados de la industrialización. La concentración de trabajadores en fábricas generó movimientos laborales que exigían mejores condiciones de trabajo, horarios razonables y derechos sindicales. Surgieron huelgas y protestas, algunas violentas, que marcaron el inicio de un largo proceso de lucha laboral en Estados Unidos. Estos movimientos reflejaban las tensiones entre el capital y la mano de obra, y fueron fundamentales para la evolución de leyes laborales y la protección de los trabajadores. La expansión hacia el oeste y la industrialización también sentaron las bases para la emergencia de estados unidos como potencia económica y territorial. La combinación de recursos naturales abundantes, migración masiva, desarrollo tecnológico y expansión territorial creó un país capaz de competir en el comercio global y de ejercer influencia internacional. Estas transformaciones económicas y demográficas no solo redefinieron la vida interna del país, sino que también proyectaron a Estados Unidos como una nación en ascenso en el escenario mundial. En resumen, el periodo de industrialización y expansión hacia el oeste fue decisivo para consolidar Estados Unidos como una nación moderna. La industrialización transformó la economía, la sociedad y las ciudades. La expansión territorial aseguró recursos y espacios estratégicos, y los conflictos internos y las tensiones sociales moldearon la política y las instituciones. Esta etapa preparó al país para enfrentar los desafíos del siglo XX, incluyendo la consolidación de su poder económico, la integración de nuevas tecnologías y la construcción de una identidad nacional sólida y diversa. Este capítulo nos muestra que el desarrollo de Estados Unidos no fue lineal ni sencillo. La industrialización y la expansión hacia el oeste implicaron crecimiento económico, innovación tecnológica, inmigración masiva, pero también conflictos sociales, desigualdades y tensiones culturales. Entender esa etapa es fundamental para comprender cómo Estados Unidos se transformó de una nación agrícola y regional en un país industrializado, expansivo y con ambiciones continentales. Capítulo 8. Estados Unidos en el escenario internacional y el siglo XX temprano. A medida que el siglo XIX llegaba a su fin, Estados Unidos había consolidado su territorio continental y desarrollado una economía industrial en crecimiento. Sin embargo, la mirada del país comenzó a dirigirse más allá de sus fronteras. La transformación de Estados Unidos en una potencia industrial, combinada con su creciente población y sus recursos naturales, permitió que el país comenzara a asumir un papel más activo en el escenario internacional durante el cambio de siglo, estableciendo las bases para su influencia en el siglo XX. Uno de los primeros indicadores de la proyección internacional de Estados Unidos fue su participación en conflictos
y adquisiciones territoriales fuera del continente. Luego, la hispano-estadounidense de 1898 marcó un punto de inflexión. Estados Unidos derrotó a España y adquirió territorios estratégicos como Puerto Rico, Guam y Filipinas, además de establecer una influencia significativa en Cuba. Esta expansión, más allá del continente americano, refleja una política exterior activa y un interés creciente por los asuntos internacionales, que incluiría tanto comercio como diplomacia y, en ocasiones, intervenciones militares. El crecimiento económico del país durante este periodo también impulsó su influencia global. La industrialización, que había comenzado en el siglo XIX, se intensificó a finales de ese siglo y principios del XX, consolidando sectores como acero, ferrocarriles, manufactura y productos químicos. La expansión de empresas y corporaciones estadounidenses permitió exportar capital y tecnología, aumentando la presencia de Estados Unidos en mercados internacionales. Además, la innovación tecnológica, desde la electricidad hasta el transporte mecanizado, convirtió al país en un líder industrial mundial y en un referente de modernización durante este tiempo. Estados Unidos también experimentó transformaciones sociales y demográficas internas que impactaron su rol internacional. La migración masiva desde Europa y Asia continuó, fortaleciendo la fuerza laboral y aumentando la diversidad cultural. Sin embargo, la llegada de inmigrantes generó tensiones sociales y culturales, con debates sobre ciudadanía, integración y derechos civiles. Las ciudades crecieron rápidamente, consolidando centros económicos y culturales que proyectaban la imagen de un país moderno y dinámico. En el plano político, Estados Unidos comenzó a consolidar instituciones y liderazgo en política exterior. Se promovieron doctrinas y políticas que defendían la influencia estadounidense en el hemisferio occidental y en territorios estratégicos. La doctrina Monroe, establecida en el siglo XIX, se reinterpretó y reforzó a través de intervenciones en América Latina y el Caribe, asegurando que Estados Unidos se posicionara como una potencia regional con capacidad de intervenir para proteger sus intereses económicos y estratégicos. El país también enfrentó desafíos internos significativos que moldearon su política y sociedad durante el cambio de siglo. La industrialización y la urbanización generaron desigualdades económicas y conflictos laborales. Surgieron movimientos sindicales, huelgas y demandas por mejores condiciones de trabajo, que obligaron al gobierno y a los empresarios a implementar reformas laborales progresivas. La presión de estos movimientos no solo transformó las leyes laborales, sino que también consolidó la percepción de Estados Unidos como un país en constante evolución social y política. En paralelo, Estados Unidos asumió un papel creciente en conflictos y diplomacia internacional a medida que el siglo XX comenzaba. Durante la Primera Guerra Mundial, aunque inicialmente se mantuvo neutral. La entrada de Estados Unidos en 1917 tuvo un impacto decisivo en el resultado del conflicto. Su intervención proporcionó recursos económicos, soldados y tecnología que inclinaron la balanza a favor de los aliados. Este paso marcó el inicio de un papel activo de Estados Unidos en la diplomacia y la política mundial, consolidando su imagen como potencia emergente y como mediador en conflictos internacionales. Además de su participación militar, Estados Unidos promovió la creación de instituciones y acuerdos internacionales. Tras la Primera Guerra Mundial, el presidente Woodrow Wilson propuso la creación de la Liga de Naciones, un organismo que buscaba garantizar la paz global. Aunque el Congreso estadounidense no ratificó su participación formal, la propuesta reflejaba la ambición del país de influir en los asuntos globales y participar activamente en la construcción de un orden internacional basado en reglas. En el ámbito económico, Estados Unidos experimentó un crecimiento sin precedentes durante las décadas de 1920 y principios de 1930, conocido como los felices Venchi. La expansión industrial, la innovación tecnológica y el consumo masivo transformaron la sociedad, promoviendo el desarrollo de nuevas industrias, el crecimiento del crédito y la consolidación de la cultura de consumo. Sin embargo,
Esta prosperidad estuvo acompañada de desigualdades y riesgos financieros, que se evidenciaron con la Gran Depresión de 1929. Un colapso económico que afectó a millones de estadounidenses y tuvo repercusiones globales. La Gran Depresión obligó a Estados Unidos a redefinir el papel del gobierno federal en la economía y la sociedad. Las políticas implementadas por el presidente Franklin D. Roosevelt, conocidas como el New Deal, buscaron reactivar la economía mediante inversión pública, creación de empleos, regulación bancaria y reformas sociales. Estas medidas transformaron la relación entre el Estado y los ciudadanos, consolidando un modelo en el que el gobierno tenía responsabilidad directa en la protección del bienestar económico y social. Durante esta etapa, Estados Unidos también consolidó su influencia cultural global. La expansión de medios de comunicación masivos, el cine, la música y la literatura proyectaron valores y estilos de vida estadounidenses más allá de sus fronteras. Esta influencia cultural acompañó el poder económico y político, contribuyendo a establecer una identidad nacional moderna, diversa y atractiva, que comenzaba a definir la imagen de Estados Unidos en el mundo. Otro aspecto clave fue la modernización militar y tecnológica. La participación en conflictos internacionales y la necesidad de defender intereses estratégicos impulsaron avances en armamento, transporte y comunicación militar. Esta preparación y capacidad tecnológica serían decisivas en conflictos posteriores del siglo XX, consolidando a Estados Unidos como una potencia global con influencia tanto económica como militar. La expansión territorial y la industrialización también transformaron la vida cotidiana de los estadounidenses. Ciudades más grandes y conectadas facilitaron el acceso a educación, cultura y empleo, mientras que las innovaciones tecnológicas cambiaron la forma de trabajar y vivir. El transporte mecanizado, la electricidad y la comunicación a larga distancia contribuyeron a integrar regiones distantes, creando un mercado interno más dinámico y fortaleciendo la cohesión nacional. En paralelo, Estados Unidos enfrentó desafíos sociales internos relacionados con raza, género y derechos laborales. La segregación racial en el sur, conocida como Jim Crow, limitaba los derechos de los afroamericanos. A pesar de las leyes de igualdad formal, los movimientos por los derechos civiles comenzaron a organizarse, sentando las bases para las luchas que marcarían la segunda mitad del siglo XX. Las mujeres, por su parte, consolidaron avances en derechos políticos y laborales, incluyendo el derecho al voto. En 1920, mediante la 19 enmienda, lo que transformó la participación ciudadana y la dinámica social del país. En resumen, el periodo que abarca el siglo XX temprano representa la transformación de Estados Unidos en una potencia global. La industrialización, la expansión territorial, la innovación tecnológica y la participación internacional consolidaron al país como actor clave en la economía y política mundial. Al mismo tiempo, los desafíos sociales y económicos internos mostraron que el crecimiento rápido debía acompañarse de reformas y políticas que promovieran la estabilidad y la equidad, un equilibrio que Estados Unidos continuaría buscando a lo largo del siglo XX. Este capítulo nos enseña que el surgimiento de Estados Unidos como potencia internacional no fue un proceso automático, requirió desarrollo económico, innovación tecnológica, participación estratégica en conflictos internacionales y reformas sociales profundas. Cada una de estas dimensiones contribuyó a definir la posición global del país, así como su identidad nacional y su influencia cultural, política y económica en el mundo. Capítulo 9 en Estados Unidos en las guerras mundiales y la posguerra. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos emergió como una potencia global, consolidando su influencia política, económica y militar. La participación en las guerras mundiales, primero en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda, y el periodo de reconstrucción y reorganización, posterior conocido como la posguerra, transformaron al país en una nación líder en la política internacional y en la economía mundial, además de consolidar cambios profundos en su sociedad interna. Primera Guerra Mundial
y su impacto. Aunque inicialmente adoptó una postura de neutralidad, Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, impulsado por varios factores: la amenaza a sus intereses comerciales, los ataques submarinos alemanes a buques mercantes y la necesidad de defender principios democráticos frente a gobiernos autoritarios. La entrada de Estados Unidos fortaleció a los aliados, proporcionando recursos económicos, tecnología y tropas frescas que inclinaron la balanza a favor de Francia, Reino Unido e Italia. La participación estadounidense tuvo consecuencias tanto internas como externas. Internamente, movilizó a millones de soldados y recursos industriales, consolidando la capacidad del país para coordinar esfuerzos a gran escala. Además, la guerra aceleró la industrialización y la innovación tecnológica, al tiempo que promovió la integración de mujeres y minorías en la fuerza laboral, cubriendo vacantes que surgieron debido al reclutamiento de hombres. En el plano internacional, la guerra reforzó la presencia estadounidense en la diplomacia global. El presidente Woodrow Wilson presentó sus 14 puntos, un programa para asegurar la paz y promover principios de autodeterminación, comercio libre y diplomacia abierta. Aunque el Congreso estadounidense no ratificó la participación formal en la Liga de Naciones, la propuesta reflejaba el inicio de un compromiso activo de Estados Unidos en la política mundial, marcando un cambio respecto a su tradicional aislamiento, periodo de entreguerras y la Gran Depresión. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos experimentó un periodo de prosperidad económica durante los Felicis 20 o Roaring Twenties. La expansión industrial, la innovación tecnológica y la cultura de consumo masivo transformaron la sociedad estadounidense. La radio, el cine y la publicidad contribuyeron a crear una identidad cultural compartida y a proyectar la influencia estadounidense a nivel internacional. Sin embargo, esta prosperidad fue acompañada de desigualdades económicas y desequilibrios financieros que culminaron en la Gran Depresión de 1929. El colapso bursátil provocó un desempleo masivo, pobreza generalizada y crisis social profunda. La Gran Depresión obligó a Estados Unidos a replantear su papel del gobierno en la economía, llevando a la implementación del New Deal de Franklin D. Roosevelt, un conjunto de políticas destinadas a estimular la economía, proteger a los trabajadores y garantizar la estabilidad social. El New Deal tuvo un impacto duradero. Fortaleció el poder del Estado, consolidó programas de bienestar social, promovió la regulación bancaria y aseguró la inversión pública en infraestructura, educación y empleo. Esta experiencia transformó la relación entre gobierno y ciudadanía, estableciendo un modelo de intervención estatal que perduraría durante décadas. Segunda Guerra Mundial y la emergencia como superpotencia. A pesar de sus esfuerzos por mantener la neutralidad, Estados Unidos se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. En la guerra, movilizó a la nación como nunca antes. Millones de hombres y mujeres se unieron a las Fuerzas Armadas mientras la economía se reorganizaba para satisfacer las necesidades bélicas, desde la producción de armamento hasta la industria aeroespacial y naval. La participación estadounidense tuvo un impacto decisivo en el desenlace del conflicto. En Europa, los ejércitos aliados, reforzados con tropas y recursos de Estados Unidos, avanzaron contra las fuerzas del eje, mientras que en el Pacífico, la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses desempeñaron un papel clave en la derrota de Japón en eventos como el día de, en 1944, la liberación de París y la rendición alemana en mayo de 1945, así como el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, consolidaron la victoria aliada y marcaron la influencia global estadounidense. La Segunda Guerra Mundial también transformó profundamente la sociedad interna. Las mujeres participaron activamente en la industria y las fuerzas auxiliares, representadas icónicamente
por figuras como Rosie la remachadora. Las minorías étnicas, aunque todavía enfrentaban discriminación, comenzaron a acceder a empleos industriales y a participar en el esfuerzo militar, sentando las bases de futuros movimientos por derechos civiles. La posguerra y la consolidación de Estados Unidos como potencia global. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la primera superpotencia mundial. La destrucción en Europa y Asia dejó al país con la economía intacta y con capacidad tecnológica y militar superior. Este liderazgo se expresó en la creación de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas, donde Estados Unidos jugó un papel central en la reconstrucción y en el establecimiento de un nuevo orden internacional basado en comercio, seguridad y diplomacia multilateral. La posguerra también estuvo marcada por cambios internos profundos. La economía se reorganizó hacia el consumo masivo, la vivienda suburbanizada y la expansión industrial. Surgió la clase media estadounidense como fuerza social y económica dominante. Y la prosperidad general estimuló la educación, la tecnología y la cultura de consumo que caracterizaría a la nación en la segunda mitad del siglo XX. No obstante, la posguerra trajo consigo también tensiones sociales y políticas. La Guerra Fría con la Unión Soviética convirtió a Estados Unidos en líder del bloque occidental, involucrándolo en conflictos indirectos y carreras tecnológicas y militares, como la carrera espacial. En el plano interno, el país enfrentó la lucha por los derechos civiles, con líderes como Martin Luther King Jr., promoviendo igualdad y justicia para afroamericanos, y movimientos que transformaron la sociedad, las leyes y la política estadounidense. Impacto cultural y tecnológico. Durante este periodo, Estados Unidos se consolidó como referente cultural global. La industria del cine de Hollywood, la música popular, la televisión y la radio proyectaron valores y estilos de vida estadounidenses alrededor del mundo. La cultura de consumo, los productos tecnológicos y los medios de comunicación ayudaron a establecer una influencia cultural sin precedentes, reforzando el poder blando del país y su capacidad de moldear tendencias internacionales. En paralelo, la innovación tecnológica y científica transformó la sociedad estadounidense y su economía. Avances en energía, transporte, comunicaciones y medicina mejoraron la calidad de vida, mientras que la inversión en educación y ciencia consolidó el liderazgo del país en áreas estratégicas, incluyendo la investigación militar y espacial. La creación de instituciones como la NASA en 1958 reflejó el compromiso estadounidense con la ciencia, la exploración y la proyección internacional de poder. Conclusión. En resumen, el período de las guerras mundiales y la posguerra consolidó a Estados Unidos como una potencia global, tanto económica como militar y cultural. La participación en conflictos internacionales, la movilización interna, las reformas sociales y económicas, y la proyección cultural marcaron un punto de inflexión en la historia del país. Estados Unidos emergió no solo como vencedor de la Segunda Guerra Mundial, sino como líder de un nuevo orden mundial, con capacidad de influir en política, economía, cultura y tecnología a nivel global. Este capítulo nos enseña que la consolidación de Estados Unidos como superpotencia no fue un proceso automático ni aislado. Requirió movilización interna, innovación tecnológica, liderazgo estratégico y reformas sociales profundas, todo enmarcado en un contexto de desafíos internacionales. La guerra mundial y la posguerra no solo transformaron al país, sino que también sentaron las bases para su papel preponderante en la política, economía y cultura del siglo XX y XXI. Capítulo 10. Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI. Tras la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de Estados Unidos como potencia mundial, la nación ingresó en un periodo de transformaciones profundas que abarcaron la política, la economía, la sociedad y la cultura. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por la Guerra Fría, avances tecnológicos, movimientos sociales, cambios económicos y la consolidación de Estados Unidos como líder global. Mientras que el inicio del siglo XXI presentó nuevos desafíos
y oportunidades para el país. La Guerra Fría y la confrontación ideológica. Desde finales de la década de 1940 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos vivió la Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad ideológica, política, económica y militar con la Unión Soviética. La confrontación no se libró directamente en batallas terrestres entre ambos países, sino mediante conflictos indirectos, espionaje, carrera armamentista y competencia tecnológica, incluyendo la carrera espacial. Uno de los primeros hitos de la Guerra Fría fue el Plan Marshall 1948, un programa de ayuda económica que buscaba reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial y prevenir la expansión del comunismo. Al mismo tiempo, Estados Unidos consolidó alianzas estratégicas mediante la creación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, en 1949, garantizando cooperación militar y defensa colectiva entre las democracias occidentales. En paralelo, conflictos indirectos como la Guerra de Corea 1950 a 1953 y la Guerra de Vietnam 1955 a 1975 involucraron a Estados Unidos en enfrentamientos en territorios extranjeros, defendiendo aliados y proyectando su influencia global. Estas guerras demostraron tanto el poder militar estadounidense como los límites de su capacidad para intervenir en conflictos complejos, generando debates internos sobre política exterior, estrategia militar y derechos humanos, movimientos sociales y transformación interna. La segunda mitad del siglo XX también estuvo marcada por cambios sociales profundos. El movimiento por los derechos civiles de los años 50 y 60, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., Malcolm X y Rosa Parks, luchó contra la segregación racial y por la igualdad de derechos para los afroamericanos. Las protestas, marchas y litigios llevaron a la aprobación de leyes fundamentales como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965, que transformaron la sociedad estadounidense y consolidaron principios de justicia e igualdad ante la ley. Simultáneamente, el movimiento feminista promovió avances significativos para las mujeres, incluyendo acceso a la educación, participación en la fuerza laboral y derechos legales, mientras que los movimientos de jóvenes ambientalistas y defensores de derechos humanos ampliaron la conciencia social sobre justicia, equidad y sostenibilidad. Estos cambios internos reflejaron la capacidad de la sociedad estadounidense para adaptarse y evolucionar, enfrentando desigualdades históricas y promoviendo inclusión. Transformaciones económicas y tecnológicas. La economía estadounidense experimentó un crecimiento sostenido tras la Segunda Guerra Mundial, consolidando la clase media, la expansión de los suburbios y la movilidad social. La industrialización se modernizó con el desarrollo de sectores de alta tecnología, energía, automotriz y aeroespacial. La llegada de la informática y el inicio de la era digital en las décadas de 1970 y 1980 transformaron radicalmente la economía y la vida cotidiana. El auge de Silicon Valley, la expansión de Internet y la globalización económica proyectaron a Estados Unidos como líder en innovación tecnológica y comercio internacional. Empresas multinacionales, avances en investigación y desarrollo, y la capacidad de adaptarse a nuevas industrias consolidaron el poder económico estadounidense, generando influencia global y consolidando su papel como motor de la economía mundial, política y liderazgo internacional. En política exterior, Estados Unidos consolidó su liderazgo global mediante alianzas estratégicas, participación en conflictos internacionales y promoción de la democracia y los derechos humanos. La Guerra Fría implicó competencia constante con la Unión Soviética en diplomacia, economía y tecnología, incluyendo eventos como la crisis de los misiles en Cuba, 1962, que puso al mundo al borde de un conflicto nuclear, y la llegada del hombre a la Luna, 1969, que simbolizó el liderazgo estadounidense en ciencia y tecnología. Tras la caída del muro de Berlín
y el colapso de la Unión Soviética en 1991, Estados Unidos se consolidó como única superpotencia mundial, liderando la globalización, interviniendo en conflictos regionales y promoviendo instituciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, el FM1 y la Organización Mundial de Comercio para mantener la estabilidad económica y política global. Conflictos y seguridad en el siglo XXI. El inicio del siglo XXI estuvo marcado por eventos que redefinieron la política y seguridad estadounidense. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 llevaron a la intervención militar en Afganistán e Irak, generando un debate sobre seguridad, libertad y liderazgo global. Estas acciones consolidaron el papel de Estados Unidos como defensor de la seguridad internacional, pero también evidenciaron los desafíos de intervenir en conflictos complejos y la importancia de la cooperación internacional. Sociedad y cultura contemporánea. La sociedad estadounidense continuó evolucionando con avances en diversidad, derechos civiles y tecnología. La inmigración, la multiculturalidad y la globalización transformaron la demografía y la cultura del país, mientras que la digitalización, la inteligencia artificial y la economía del conocimiento definieron nuevas formas de trabajar, estudiar y comunicarse. La cultura estadounidense, a través del cine, la música, la televisión y la tecnología, proyectó valores y estilos de vida a nivel global, consolidando la influencia cultural del país y su poder blando en el escenario internacional. En conclusión final. En resumen, la segunda mitad del siglo XX y el inicio del XXI consolidaron a Estados Unidos como potencia global, no solo militar y económica, sino también cultural y tecnológica. La Guerra Fría, los conflictos internacionales, los movimientos sociales y los avances económicos y tecnológicos transformaron la nación y proyectaron su influencia en el mundo entero. Este capítulo nos muestra que la historia reciente de Estados Unidos está marcada por la capacidad de adaptación, innovación y liderazgo, enfrentando desafíos internos y externos, promoviendo cambios sociales y económicos y consolidando su posición como actor central en la política, la economía y la cultura mundial del siglo XXI.